Esta charla tiene su importancia y consultaba la hemeroteca y en El Economista habla de México líder en embarazos adolescentes de la OCDE. Es decir, es evidente que tenemos un problema. Hay un problema de candidiasis, herpes genital tipo 2, clamidia, virus de papiloma humano, molusco contagioso. Estos serían las 5 infecciones más importantes que hay en México en la actualidad. Vemos en esta gráfica que efectivamente el VIH, a pesar de todo lo que se está haciendo hoy, sigue subiendo, como se ve en la línea azul. Pero tenemos problemas en el mundo entero con otras infecciones de transmisión sexual. Esto es el herpes y, como sabéis, produce ampollas dolorosas en las zonas genitales. No tiene curación, hay que tomarse un tratamiento el resto de tu vida. Hay épocas con ampollas, otras sin ampollas. Las relaciones sexuales son dolorosas. Quiero decir que tenemos un problema serio ante esto. Con el virus del papiloma humano ocurre lo mismo, como podéis apreciar en esta gráfica, y en la que hay abajo se ve, por ejemplo, que en Estados Unidos, entre los jóvenes sexualmente activos entre 20 y 24 años, prácticamente la mitad están infectados por el HPV, el virus del papiloma humano. Luego, realmente tenemos un problema. Esto es la gonococia y también podéis ver que la tendencia es hacia arriba. Esto es la tendencia de clamidia, que es una bacteria que afecta a niñas, sobre todo a chicas entre 15 y 24 años, y podéis ver que las tendencias son hacia subir. Ahora, en este estudio de Murray Research de Estados Unidos, se ve ahí muy bien el problema que hay con clamidia. Es la raya naranja que hay a la derecha, es decir, que hay una auténtica epidemia y esto está subiendo. Clamidia puede producir, por ejemplo, infertilidad en las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando entre hace muchos años y ahora? Pues podéis observar en esta gráfica y conceptualizar el verde oscuro como antes, el verde claro como más bien ahora, más reciente. Si os fijáis, el verde oscuro, tanto en hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, dominaba un patrón antes, cuando se les preguntaba a las personas ¿cuántas parejas sexuales has tenido a lo largo de tu vida? Dominaban respuestas de tipo 0, 1, 2. En cambio, ahora, más recientemente, si vemos tanto en hombres como en mujeres, va dominando el verde claro, es decir, va dominando respuestas de tipo 5 a 9, más de 10. Una de las cosas que están pasando en nuestras sociedades es que está aumentando la multiplicidad de parejas. Multiplicidad de parejas seriadas, es decir, uno después de otro a lo largo de tu vida, o multiplicidad de parejas concurrentes, es decir, a la vez. El mensaje de salud pública hoy es que hay que recomendar a los jóvenes, a las personas, que reduzcan el número de parejas sexuales que tengan a lo largo de su vida. Es decir, que reduzcan la multiplicidad de parejas. Porque cuantas más parejas sexuales se tienen a lo largo de su vida, usen o no preservativos, aumenta el riesgo de acabar con una infección de transmisión sexual o un embarazo imprevisto. Fijaros, esto se ve muy bien aquí, estos son datos de herpes y podemos mirar, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, en los blancos, vemos que según va aumentando el número de parejas a lo largo de la vida, de una pareja a más de 10 parejas, va aumentando claramente el porcentaje de personas infectadas con herpes. Tenéis el dato a la derecha de los mexicanos americanos, donde se ve claramente que efectivamente los que tienen más de 10 parejas a lo largo de su vida acaban teniendo una mayor proporción de personas infectadas de herpes. Los CDC de Atlanta, UNAIDS, la OMS, hace años ya dijeron que esto es
lo que hay que decir a los jóvenes. Es el programa de prevención de infecciones ABC. A significa abstinence, que en la práctica, en salud pública, ¿cómo se aplicaría? Se aplicaría diciendo, transmitiendo el mensaje de que lo mejor para ti es retrasar la edad de inicio de tus relaciones sexuales. B viene de be faithful, fidelidad. La fidelidad en salud pública es un poco complicada de decir. Lo decimos tener parejas mutuamente monógamas, relaciones sexuales mutuamente monógamas con una persona no infectada. ¿Os dais cuenta cómo es complicado decir fidelidad en salud pública? El caso es que A y B evitan el riesgo, mientras que C es la recomendación de, si no vas a practicar ni A ni B, que sepas que usando preservativos puedes reducir el riesgo de infección, pero nunca eliminarlo del todo, porque lo que hace el preservativo es reducir el riesgo. Entonces A y B serían medidas de prevención de riesgo, de evitación de riesgo, mientras que el preservativo sería una medida de reducción de riesgo. Quiero deciros que esto no es un programa moral. Esto es un consenso científico que está publicado ya desde el año 2004 en la revista Lancet, que es la mejor revista médica. El problema que tenemos, por ejemplo, en algunos países, pero tenemos este problema en España, es que nuestros políticos, da igual de qué partido político vengan, tienen un auténtico pánico público en pronunciar A y B. Lo que hacen es, en un discurso público, decir ABC, pero luego asumen que A y B no es posible y pasan directamente a C. Esto es lo que está pasando en algunos países. Fijaros que lo que estoy diciendo yo, no lo podréis leer quizás porque es muy pequeña la letra, pero esto es una página, es la página web de los CDC, los Centers for Disease Control de Atlanta, y dicen ahí claramente que la manera, en el segundo párrafo de abajo, la manera más segura para evitar estas enfermedades es no tener relaciones sexuales. Otra manera es limitar las relaciones sexuales a una pareja que también limita sus relaciones sexuales de la misma manera, es decir, la monogamia mutua. Quiero decir que esto es una recomendación oficial en una página web oficial de los CDC de Atlanta y, sin embargo, a mí me sorprende como especialista en salud pública ver cómo en algunos países los políticos miran hacia otro lado y quizás funcionan como si esto no existiera. Hay diversidad de acciones en diferentes países. Por ejemplo, en Alemania, en un cartel que pone para frenar el SIDA, en la palabra frenar te ponen un anillo de matrimonio. O esta especie de paquete de condón que dice safe sex. ¿Qué es sexo seguro? Oye, sexo seguro es cásate y sé fiel. Eso es sexo seguro. También en Alemania, este cartel que dice, además de prevenir el SIDA, la fidelidad te evitará fotos y cartas de amor rotas. Pero en España, por ejemplo, puedes ver estos carteles que son un auténtico escándalo. En la palabra amor te ponen un preservativo, o peor aún, el de la derecha, que pone 0% de riesgos con el preservativo. Mirar, esto es un fenómeno muy interesante, porque este cartel no lo podrías colgar en Estados Unidos. Si lo pusieras en Estados Unidos, te meterían un pleito por publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque esto es simplemente una falsedad científica y no se puede tolerar que un joven vea esto y crea que usando preservativos se puede olvidar del problema de infecciones de transmisión sexual o de embarazos. Yo un día estaba en Argentina y me invitaron a un debate en la televisión. No me suelen gustar mucho los debates, pero bueno, dije, voy a ir. Y por si acaso llevé 3 preservativos en el bolsillo. En pleno debate, cuando todo el mundo estaba hablando a la vez, digo, este es mi momento condón. Saco un preservativo y empiezo a abrirlo despacio. Veo que las cámaras hacen prum, prum,
que es lo que quería, claro, que las cámaras me enfocaran a mí. Y el moderador dice, cállense todos, que el doctor saca un condón. Todo el mundo se calla, todo el mundo me mira. Abro el paquete poco a poco y leo y digo, voy a leer las instrucciones del fabricante. El fabricante dice que los preservativos pueden reducir el riesgo de algunas infecciones y de algunos embarazos. Yo lo único que pido es que la televisión diga esto. Pido que mis hijos oigan esto, porque no es lo mismo decir una cosa u otra a los jóvenes. Fijaros en este otro cartel del Ministerio Español de Salud. Abajo pone, el uso de preservativos evita la transmisión del SIDA. Es una falsedad científica, porque el preservativo no evita la transmisión de SIDA, sino que reduce la probabilidad de infección. Esto os puede parecer algo semántico, pero no es así. Hay jóvenes en sus 20 que van al médico, el médico le dice en España, tengo un cuñado que es especialista en infecciosas en un hospital público, cuando le dices al joven, te tengo que dar una mala noticia, eres VIH positivo, el joven le dice, eso no es posible, usted se ha debido de equivocar de sangre. ¿Pero por qué me dices eso?, le pregunta al joven, y el joven le contesta, porque yo siempre uso preservativos. ¿Quién le ha dicho a ese joven que usando siempre preservativos puede olvidarse del problema de acabar con una infección? Básicamente ese joven está mal informado, luego menos libre a la hora de tomar sus decisiones. Esto es un cartel también que estaba en Colombia y pone no da SIDA, pero claro, habría que decir no da o da menos. Esta es la cuestión. La verdad es da menos, pero no da es falso. Esto era en concreto una campaña dirigida a las personas que tienen relaciones homosexuales. Mirar estos carteles, es que es increíble. El de la izquierda dice, el SIDA puede cruzarse en tu camino. Oiga, pero usted qué estaba diciéndome, que yo estoy paseándome por la calle y de repente el SIDA me cae encima. ¿Realmente el SIDA puede cruzarse en tu camino o eres tú que por tus decisiones libres o por estar mal informado te cruzas en el camino del SIDA? El de la derecha es increíble. ¿Todos somos iguales ante el SIDA? Un día un alumno de medicina levantó la mano en clase y me dice, oiga, doctor, ¿pero usted no se da cuenta que esto es una metáfora? Le dije, hombre, gracias por el insulto contra mi inteligencia. Ya me doy cuenta que esto es una metáfora, pero hay metáforas que hacen daño. Los jóvenes que no tienen relaciones sexuales tienen derecho a escuchar de su gobierno, tú estás muy bien, no tienes riesgo de SIDA. Los jóvenes, los matrimonios que solamente tienen relaciones sexuales entre ellos, tienen derecho a escuchar de su gobierno, oye, vosotros seguir así, porque estáis muy bien, no tenéis riesgo de SIDA. ¿Cómo es posible que digan que yo, si tengo relaciones sexuales solamente con mi mujer y mi mujer conmigo, soy igual a aquel que a lo mejor cambia de pareja cada mes? Esto es una falsedad científica, porque no es lo mismo. Yo tengo riesgo cero, aquel no tiene riesgo cero, aunque use preservativos. Esto es lo que hay que informar a la gente y la gente luego que tome sus decisiones libremente, porque efectivamente al final van a tomar las decisiones que quieran. Este es otro cartel, este era en Uruguay. Hacelo bien, usa condón, pero fijaros el dibujo. Quiere decir que da igual lo que hagas en sexualidad con tal de que lo hagas con un preservativo, que también es una falsedad científica. ¿Por qué? No da igual una relación anal, vaginal u oral. No da igual que tengas a lo largo de tu vida 1 o 4 o 6 parejas. No da igual, como os he mostrado con estudios científicos hechos en Estados Unidos. Y esto es España, que es el colmo ya, porque dice que el sexo, resulta que ahora el sexo es un tratamiento, es una terapia saludable, el acto sexual previene dolencias cardiovasculares y el cáncer de próstata. Es relajante, cardiosaludable, antidepresivo y tonificante. Habría que cerrar las farmacias y si una mañana te despiertes un poco rígido, tonifícate con una relación sexual. Oiga,
usted me está tomando el pelo. En el fondo, lo que están haciendo es transmitir la idea de que no hay ningún problema si usas preservativos. Y eso es falso. Digamos la verdad a los jóvenes y luego que ellos decidan. Esto es de México. Bueno, no, esto era de Ecuador, pero veis ahí cómo no se transmite el VIH arriba, cómo sí se transmite el VIH, ¿no? Y claro, en cómo sí se transmite pone en 1, por relaciones sexuales anales, vaginales y orales sin condón, como diciendo, cuando es con condón, no se transmite. Pero claro, esto no es del todo correcto, ¿no? Esto sí es de México. Podés, el de abajo a la izquierda, 1000 formas de amar, una sola de protegerse. Usa condón. Oiga, según los CDC de Atlanta, el condón es el tercer lugar y reduce el riesgo. También está A y B para protegerse. ¿Por qué no lo dice usted? ¿Cómo que es la única manera de protegerse? Esto es falso. Y bueno, en ese envoltorio, que deben de ser preservativos mexicanos, creo, pues las instrucciones eran efectivamente las que os he leído antes. Hay mucha polémica. Mucha polémica. Claro, hay gente que tiene una tendencia a decir, no, tú piensas eso porque eres un católico. Oiga, yo soy catedrático de medicina preventiva y cuando yo publico no me preguntan si soy católico. Presento mis datos, las publico y los referees lo aceptan o no. Claro, cuando Benedicto XVI dijo hace años que él no pensaba que el preservativo era la solución de África, en España se produjo un vómito nacional contra él. Pero, curiosamente, Edward Green, que es un experto SIDA de la Universidad de Harvard, publicó en el Washington Post un trabajo diciendo el Papa puede tener razón. Obviamente, en España no nos dijeron nada de la publicación de este artículo. El hecho es que hay informes como este de USAID que pregunta «What happened in Uganda?» ¿Por qué? Porque en países con epidemias de SIDA generalizadas, como en países africanos, no hay ningún país, que ha logrado frenar la epidemia de SIDA con campañas centradas en la promoción del preservativo. Ninguno. Me puedes decir, pues yo conozco uno, por favor, tráeme el estudio para que lo vea. Los únicos países que han logrado frenar la epidemia en África son países que han apostado intensamente por A y B. El documento de USAID, que esto no es una hoja parroquial, es el documento de USAID, dice que la bajada de prevalencia, subrayado en rojo, en Uganda se relaciona más a la reducción del número de parejas sexuales que al uso de condones. El documento de USAID. Y en esta gráfica, no la voy a poder señalar, sí, con esta flechita, ¿se ve la flechita? Sí. Se ve que aquí la incidencia de SIDA baja antes de subir el consumo de condones. Siempre viajo con mis japoneses. Me voy a poner aquí porque esto es el encierro de San Fermín, los toros. Entonces, esto es la entrada de la Plaza de Toros. Se puede tener una distancia, pues desde el comienzo del estrado, pues hasta aquí más o menos. Claro, ¿qué le pasa a este japonés? Está contento. ¿Lo veis o no? Está contento. Pero está en peligro de muerte, ¿eh? Fijaros aquí los cuernos, ¿eh? Está en peligro de muerte, pero está contento. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está haciendo. Las mujeres sois más perceptivas. Y mirarle la cara a ella. Ella es una risa tipo «jejeje». Se da cuenta que algo raro están haciendo. Ahora, en la siguiente, aumenta el peligro, se ha caído alguien. ¿Cómo corre la gente? La gente corre así, mirando hacia atrás para ver el toro. No ves que alguien se ha caído, te caes encima. Y se produce un muro humano.
¿Qué le pasa al japonés? Está delirando de contento. Realmente no sabe lo que está haciendo. Efectivamente, en el 2013 se produjo un tapón humano peligroso. Mírale a este no está muy feliz, que le está besando al animal, no está muy feliz. Esto es lo que queremos evitar, pues dando una conferencia como estas. Oye, tú haz lo que quieras en tu vida, es tu vida. Son tus elecciones libres, pero que no sea como el japonés, contento porque no sabes la verdad. Tú tienes que saber la verdad y a partir de ahí tú eres bastante mayor para decidir. El problema de algunas políticas públicas es que son paternalistas, condescendientes, no creen en la juventud, asumen que el joven no es capaz de no tener relaciones sexuales y además algunas políticas públicas no están basadas en la ciencia, porque la ciencia dice que A y B funciona. Quiero explicaros 3 cosas que son complicadas, pero espero que las entendáis. Primero, la diferencia entre una campaña poblacional y una campaña individual. En salud pública distinguimos lo que es una campaña poblacional de individual. Os explico. Cuando salieron los primeros estudios mostrando que el consumo moderado de alcohol era bueno para enfermedades cardiovasculares, la OMS dijo, ojo, con decirle a todo el mundo que el alcohol es bueno para la salud. Eso sería una campaña poblacional. Ojo, ¿por qué? Porque puede ocurrir que más jóvenes beban, manejen bebiendo, puede haber más cirrosis hepática, más alcoholismo. No lo hagan así. Usen una campaña individual para que un médico le diga al varón mayor de 50 que tiene factor de riesgo cardiovascular, colesterol alto, por ejemplo, a ti te conviene beber un vasito de vino con las comidas. Curiosamente, esto que han hecho para el alcohol, no quieren hacerlo para el tema de los preservativos, porque con los preservativos, ¿qué deberíamos de hacer si aplicamos esta máxima? Bueno, pues distinguir a quién hablas. Si tú hablas a una persona que lleva establemente un tipo de vida peligroso, del que no parece fácil apartarlas, por ejemplo, sexo comercial, relaciones anales o usar drogas por inyección, ¿qué hay que hacer? Primero, usar un canal de comunicación personal con esa persona. Primero, intentar disuadirla, porque para esa persona también también tiene derecho a recibir el mejor mensaje. Y el mejor mensaje es, oye, tú deberías de dejar esta actividad porque es peligrosa para ti. Una vez que has hecho eso y que esa persona dice, yo voy a seguir esta vida, informarle que usando preservativos puede reducir el riesgo, aunque no sea la situación ideal. Y luego, cada vez, si eres médico, cada vez que te encuentras con esa persona tienes que repetir la operación desde arriba. ¿Qué pasa con personas que han adquirido o están a riesgo de adquirir la infección por comportamientos esporádicos o por ligereza, sin tratarse de un modo de vida firmemente arraigado? Nunca recomendar de entrada el preservativo. A estas personas hay que darles, según el consenso Lancet, prioritariamente el mensaje A y B. Fijaros, en algunos medios, en algunas agencias internacionales, no hacen ninguna distinción a quién hablan. A todo el mundo se les da preservativos. Tú puedes tener 13 años, oiga, no, pero yo no tengo preservativo. No, pero yo todavía preservativo. Te lo pones de gorra si hace falta, pero preservativo. No, oiga, vamos a distinguir a quién estamos hablando porque hay necesidades diferentes. Mirar, arriba, en primer lugar, está España. ¿Qué es esto? El uso de preservativos en los jóvenes en sus relaciones sexuales. España es el campeón europeo del uso de preservativos. No tenemos un problema de no uso de preservativos en España. Somos los campeones, según este informe europeo. Y sin embargo, cuando le dices a un joven, ¿por qué no usaron preservativos? ¿Qué hacen los gobiernos? Muchos gobiernos lo que hacen es preservativo. No, hay que meterlo en todos los colegios, porque claro, hay que meter. No, pero cuando preguntemos a los jóvenes. Estos son datos de Perú, Salvador y España. Muestras representativas de jóvenes de esos países,
Más de 11.000 jóvenes. Les hemos preguntado, oye, ¿y tú en tu relación sexual por qué no usaste preservativos? No hay una falta de información. No dicen que es difícil de conseguir. Lo que gana fue una relación imprevista. Esto salió en un periódico español. Dice, los jóvenes españoles no le tienen miedo a la venéreas. Hay que preguntarse, ¿no será porque estamos haciendo mal las cosas? ¿Por eso no le tienen miedo? ¿Porque le estamos diciendo que no pasa nada con tal de usar preservativos? Segundo problema, la eficacia de los preservativos. Esto es un tema complicado. Y por eso es muy difícil en la calle ponerte a hablar de la eficacia del preservativo. Voy a ver si lo entendemos. El preservativo, según este estudio, una revisión de la Cochrane Library, dice, el uso consistente de condones, es decir, ponértelo siempre y ponértelo bien, reduce el riesgo de infección en un 80%. Ojo, esto no quiere decir que falla en un 20%. Esto es una cosa muy técnica porque es en un 80%, es decir, es una reducción relativa de riesgo. Y os lo explico con este ejemplo, ¿no? Con este ejemplo. ¿Qué quiere decir que hay una reducción relativa de riesgo del 80%? ¿Cuál sería el riesgo de infección en 100 parejas donde una está infectada y la otra no, si tuvieran relaciones sexuales durante un año sin preservativo? Pues en Europa, no tengo el dato de aquí porque depende de los sitios, pero en Europa el riesgo sería de 5,7%. 100 parejas, uno positivo, otro negativo, que tienen relaciones durante un año sin preservativo, 5,7 se infectarían de SIDA. ¿Por qué? Porque el virus del VIH es poco infectante. ¿Qué pasaría si estos 100 usaran preservativos siempre y bien durante ese año? El riesgo se reduciría en un 80%. A 5,7 hay que quitarle el 80% de 5,7 y te queda el 20% de 5,7, que es 1,14. Es decir, la eficacia es alta. El preservativo es una eficacia alta para prevenir del SIDA, del VIH, no de otras cosas, Diríamos que es una eficacia del 98,9%. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que no es 100% seguro y estamos hablando de una enfermedad grave, que la probabilidad de infección es acumulativa. Claro, tú no tienes relaciones sexuales solo un año, es un año, el siguiente. Cuantos más boletos compras de una lotería, al final te toca el premio. Los fallos son mayores en jóvenes. Estos datos son en adultos muy motivados. Son moderadamente eficaces para prevenir el embarazo. Esto sí que sabemos, que de 100 que usan el preservativo un año, 15 se van a quedar embarazadas. Y no tienen una eficacia comprobada para otras infecciones de transmisión sexual. Tener en cuenta que el papiloma, el herpes, no se transmite solamente por el semen. Con el contacto genital es suficiente para la transmisión. Por eso también es un problema el tema del preservativo, ¿no? Y todo se ve aquí en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, dice, el uso de preservativos ofrece una protección inadecuada para 3 de las más comunes infecciones de transmisión sexual: papiloma, herpes, clamidia, ayudando a los adolescentes a retrasar la edad del debut sexual. Es la manera de ofrecer a un mayor número de ellos una mayor esperanza. A mí me encantaría que los poderes públicos hicieran caso a algunas recomendaciones científicas. Claro que es difícil porque es ir en contra muchas veces de lo políticamente correcto. Quiero hablaros ahora de la compensación de riesgos. Esto es un concepto fundamental en salud pública. Es lo siguiente: algunas medidas preventivas pueden hacer que el usuario se sienta completamente protegido y esto le conduzca a asumir mayores riesgos. Al no ser 100% eficaz una medida preventiva, ese mayor riesgo supera la capacidad protectora de la medida. Cuando se promueven medidas preventivas tecnológicas sin tener en cuenta el comportamiento humano, puede ocurrir compensación de riesgo.
Os voy a dar un ejemplo. Podemos encontrar más cáncer de piel en personas que usan cremas solares. ¿Por qué? Si tú haces mal una campaña y le dices a la gente, usa crema solar, tecnología, pero no atiendes al comportamiento humano y le dices, usa crema solar, pero toma el menor sol posible, ¿qué va a hacer la gente? Se va a poner crema solar y en vez de tomar 2 horas de sol, se toma 10 horas de sol, porque se siente totalmente protegido e invulnerable. Al tomar barbaridad de 10 horas de sol, eso supera la capacidad de protección de la crema solar. Entonces, esto puede pasar con el preservativo y está pasando. Un gobierno puede fomentar el preservativo con la buena idea de disminuir la transmisión de VIH. Pero si ese gobierno lo hace mal, como los gobiernos españoles, con campañas de sexo seguro, en plan, haz lo que te dé la gana con tal de que usar preservativos, puede ocurrir la compensación de riesgos y te puedes encontrar con que paradójicamente suba la infección de VIH en tu país. Por eso, en África, hay datos científicos que muestran que ha subido el SIDA donde más preservativos han llevado, por este fenómeno de la compensación de riesgo. Mirad, lo vais a entender con esta gráfica perfectamente. La raya azul, ¿qué es? Es cómo sube tu riesgo de infección según aumenta el número de contactos que tienes si no usas preservativos. Como el preservativo reduce el riesgo de infección, si estos jóvenes usasen siempre el preservativo, en vez de la raya azul, su raya sería la roja, ¿de acuerdo? Usando preservativos, el riesgo reduce. Y entonces, en vez de ser la raya azul, sin preservativo, tendríamos la raya roja de usar preservativo. Pero ¿qué pasa si hay compensación de riesgo? Pues este joven que antes tenía aquí 20 contactos sexuales sin preservativo, ahora se siente muy seguro. Y en vez de tener 20, resulta que tiene 70 con preservativo. Pero ¿qué pasa con su riesgo? Es el mismo que antes. Es decir, el riesgo de 20 contactos sin preservativo es el mismo que el riesgo de 70 contactos con preservativo. Y esto es un problema de salud pública. Claro que sí. Podemos decir que el riesgo de SIDA, que es bajo en Europa, en 5 relaciones sexuales con preservativo, es el mismo que el riesgo de SIDA en una relación sexual sin preservativo. A partir de ahí, tú decides lo que haces con tu vida, pero esto es un problema serio que hay muy poca gente que se atreve a explicarlo. Vais a entender también esta muy bien. Esto es New England Journal of Medicine. Yo tengo un articulito aquí, pero si yo publicase 10 aquí, podría decirle a mi decano, oye, a partir de mañana vengo a trabajar solamente de 12 a 2. Y me diría, ok, esto es la revista Top, pero no puedo decir eso de momento. Bueno, en este estudio dice que en mujeres con inicio reciente de relaciones sexuales, el uso de preservativos parece reducir el riesgo de infección de VPH. Interesante, pero vamos a ver los datos. Efectivamente veis que aquí, cuando los chavos utilizaban preservativo en menos de 5% de sus relaciones sexuales, se infectaban el 89%. Porque esto ya lo sabemos, el HPV es muy contagioso. Un chico desnudo con una chica desnuda se tocan sus genitales suficiente para infectar. Claro, para que el preservativo sea eficaz, te lo tienes que poner así como un abrigo. Lo tienes que poner así, para el HPV. Ahora, ¿qué pasa cuando estos chavos utilizaron preservativos en el 100% de sus relaciones sexuales? Se infectaron 38%. ¿Qué quieren decir estos datos? Que la conclusión es correcta, que el uso de preservativos reduce tu riesgo, puesto que ha pasado de 89 a 38%. Pero ¿qué es lo que le pasa a este estudio? Le falta la segunda conclusión.
el uso de preservativos no evita la infección, porque a pesar de usarlo en el 100% de sus relaciones, de 100 se han infectado 38. Y de 100, 38 es un problema de salud pública. Hay que distinguir lo que significa reducir el riesgo y evitar el riesgo, porque son conceptos diferentes. Tercero, hay algunas políticas de salud pública que dicen, hombre, hay que contar con la realidad de la población. Los jóvenes ya tienen relaciones sexuales, con lo cual olvidémonos de A y B y pasemos directamente a C. Pero yo pregunto, ¿y qué habéis hecho con el tabaco? ¿Que la nicotina es más fuerte, su poder adictivo, que la heroína? ¿Habéis dicho a los jóvenes que fumen con filtro o que no fumen? Claro, no pretendo comparar el tabaquismo con una relación sexual, pero sí que veo que hay una diferencia en cómo plantear las cosas. Mirar esto. Esto es British Medical Journal y dice el título del artículo que reducir el número de parejas es crucial. No dicen, hombre, sería una buena idea. No, no, no. Crucial para que la prevención ABC funcione. Es imposible que un político en España declare oficialmente o recomiende a los jóvenes reduzcan ustedes el número de parejas sexuales. Como se atreva a decir eso un político, lo tendría complicado. Claro, esto es lo que pasó, por ejemplo, en África, cuando se habló de la reducción de parejas sexuales. Algunos africanos decían, pero yo no soy promiscuo, yo soy bifiel. Yo llevo 9 años de lunes a viernes con una mujer, sábado y domingo con otra mujer. Soy bifiel y llevo 9 años aquí, así. Entonces hicieron esto. Esto es una gráfica donde se ha dibujado las redes sexuales de un lugar. En amarillo son los varones y en verde las mujeres. Entonces aquí, en la flecha roja, está nuestro señor bifiel. Veis que está amarillo y tiene 2 barras en 2 mujeres verde. ¿Qué pasa con esto? Que es suficiente que este señor de aquí abajo acuda una vez a la prostitución para que la infección que hay en esa persona del comercio del sexo le llegue al señor bifiel. Este es el problema. El problema es que estas son las redes sexuales actuales. Yo a mis alumnos de medicina les pregunto a veces, ¿qué pensáis? ¿Que era más arriesgado cuando yo tenía vuestra edad tener relaciones sexuales o vosotros ahora? Me llama mucho la atención. ¿Sabéis qué me dicen los alumnos? Me dicen, no, era más arriesgado antes, porque sabíais menos. Le digo, no, no, estáis muy confundidos. Es más arriesgado ahora que tú, estudiante de medicina, tengas una relación sexual que cuando yo era estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque ahora ese es el panorama de las redes sexuales que están ocurriendo y es más fácil que te infectes. Se han hecho en este estudio también, se ha ido detectando cuáles eran los estudiantes. Y claro, os he enseñado un artículo de British Medical Journal y esto es el Instituto Nacional de Estadística Español, donde vemos que solamente 45% de las personas saben que tener pocas parejas evita la infección por SIDA. Entonces habría que decirles, oiga, ¿y por qué no informa usted a la población de esto que ha sido publicado en British Medical Journal? No es un problema español. Esto es, por ejemplo, en Lesoto hay más gente que cree que usar guantes previene el SIDA más que ser fiel. O sea que desconocimiento hay en muchos sitios. Mirar, lo que yo digo es tal realidad que esto es una tabla de las Naciones Unidas, de ONU-SIDA, una agencia internacional que valora el SIDA. Lo que os quiero enseñar es que la última columna es uso de preservativos, pero la penúltima es proporción de personas que tienen una relación sexual en los últimos 12 meses. Y la anterior es porcentaje de jóvenes de 15 a 19 que han tenido relaciones sexuales antes de los 15. Es decir, la ONU-SIDA
se preocupa por recoger este dato porque saben que este dato es importante para prevenir el SIDA. Y entonces, ¿qué podemos hacer, sociedad y familias, ante este panorama? Hay que pensar en las características del éxito de las campañas antitabaco, por ejemplo. ¿Qué han hecho para el tabaco? Pues han incidido en la familia, en el entorno social, en la publicidad y el cine, en los colegios y en los ministerios de Sanidad y de Educación. Porque Geoffrey Rose era un epidemiólogo que dijo lo siguiente: tiene poco sentido esperar que los individuos se comporten de una manera diferente que sus semejantes. Es más apropiado cambiar las normas generales de comportamiento y las circunstancias que faciliten dichos cambios. O aquí da el mismo mensaje: colegio, educación, sanidad, familias, cine, o va a ser muy difícil que los jóvenes se den cuenta de lo que se están arriesgando con este tipo de sexualidad. Los padres nos sentimos así. Yo por lo menos me sentí así cuando empecé a tener hijos. Por cierto, se me ha olvidado al principio hacer un pequeño homenaje a mi mujer y a mis 5 hijos, que gracias a cómo son, pues puedo estar aquí. Si tuviera preocupaciones de que no están bien, pues no podría estar aquí. Entonces, vemos enseguida que amigos, familia, entorno social actúan sobre nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos hacer, aparte de ponernos nerviosos, ¿no? Veis ahí que un padre pues, puede querer controlarlo todo. Lo que podemos hacer es asociarnos, padres y madres. ¿Para qué? Para utilizar los cauces de la democracia. ¿Para qué? Para pedir cosas a nuestras autoridades. ¿Es eso la democracia? Si las autoridades perciben que desde abajo el pueblo pide algo, muy probablemente las autoridades tomarían decisiones diferentes. Es decir, yo me quejo de las autoridades españolas, pero probablemente hacen eso porque el pueblo español no pide otra cosa. La democracia es así. Hoy en día hay algunos gobiernos que quieren, por eso me alegra mucho todo lo que veo aquí con los DIF, me parece maravilloso, porque en algunos países los gobiernos quieren meterse en tu cama, te encuentras en tu cama con tu mujer y el gobierno en la cama, decidiendo cosas sobre tus hijos y sobre la familia, ¿no? Aquí lo que se hace es ayudar a los padres de familia a hacer su tarea educativa. Hay países donde el gobierno quiere convertirte en un bed and breakfast. Tú dale una cama y el desayuno, el resto lo hago yo. Pues no. En todo caso, tú me tienes que ayudar a mí. Con mis impuestos, tú me ayudas a mí para que yo haga mejor mi tarea. Mirar, esto es cómo evoluciona el cerebro desde la edad 5 hasta la edad 20. ¿Qué es lo que llama la atención? Hombre, que en los adolescentes, en los jóvenes, hay mucho verde todavía. El adolescente tiene mucho color verde. El azul es materia gris. Hay mucho verde. ¿Qué quiere decir? Hay una inmadurez cortical. Está muy fuerte los impulsos y está más débil todavía en los adolescentes y los jóvenes la capacidad de frenar esos impulsos. Por eso algunas prohibiciones son protecciones para nuestros jóvenes, porque todavía no tienen esa autonomía. Es una cosa casi biológica para frenar alguno de sus impulsos. Mirar, en esta gráfica se ve que lo rojo es el sistema límbico. Es ahí donde buscan el placer, satisfacer los deseos. Y el verde, que es este de aquí, es la corteza. ¿Y qué veis? Que entre los 10 y los 25, el rojo y verde están separados. Hay impulsividad, pero no hay todavía desarrollo cortical para controlar esa impulsividad. Por eso hay más suicidios, hay más abuso de sustancias en azul en ese momento. Luego ya a partir de los 25 parece que se juntan lo límbico y lo cortical. Claro, tenemos que tener en cuenta estas cosas al hacer políticas en general. Hemos demostrado en un congreso que presentamos en Filipinas en el 2007 que algunos
mensajes educacionales públicos inciden en el comportamiento sexual de los jóvenes. Esto es una cosa que yo estoy muy orgulloso de este estudio, pero tenemos poco mérito porque nos dimos cuenta de esto al azar. Esto es un titular español que dice: la edad media de inicio de relaciones sexuales se mantiene en los 16. ¿Qué pasa con esto? Que un joven de 16 que no ha tenido relaciones sexuales interpreta al ver el título que yo debo estar en la minoría que todavía no ha tenido relaciones sexuales. Y sin embargo, tenemos que saber cómo se calcula la edad media de inicio de relaciones sexuales. ¿Cómo se calcula? Se preguntaría aquí: ¿quiénes habéis tenido relaciones sexuales? Yo, venir aquí. ¿A qué edad, a qué edad, a qué edad? Y hago la media. Eso es la edad media de inicio de relaciones sexuales. ¿Qué pasa con esto? Que no tiene en cuenta al de 19 que no ha tenido, al de 20 que no ha tenido, al de 30, al de 40. Entonces, la edad media de inicio de relaciones sexuales se calcula bien, pero su efecto sobre el público es distorsión. Y hemos publicado en Archives of Sexual Behavior un artículo explicando a los periodistas que no usen la edad media de inicio de relaciones sexuales. No usarlo. ¿Por qué? Porque confunde a los jóvenes. Mirar esta tabla. Por ejemplo, aquí está España. La edad media de inicio de relaciones sexuales, 16. Ok, o sea que nuestro estudio es bueno porque es lo mismo que dice el gobierno. Ahora, ¿cuál es la proporción de jóvenes de 16 que tienen relaciones sexuales? 22%. Claro, si el periódico hubiese puesto este titular, la proporción de jóvenes de 16 que tienen relaciones sexuales es 22%, de repente ese joven de 16 que no tiene relaciones se siente más normal, se siente que pertenece al 70 y tantos % que no tienen las relaciones sexuales. Y esto ocurre en cualquier país que mires los datos. Mirar Perú. Perú tiene 14, la edad media es 14. ¿Cuál es la proporción de 14 que han tenido relaciones sexuales? 9,6. Es muy perverso esto de la edad media de inicio de relaciones sexuales. Esto también es interesante. Los padres, papás y mamás estamos en tercer lugar como fuente de información en sexualidad. Esto es muy triste. ¿Por qué? Primer lugar, amigos. Segundo lugar, Internet. Muy triste. Ahí a la derecha, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Preguntaron a los papás: ¿quién crees que tiene más influencia en las decisiones de los adolescentes sobre sexualidad? Los papás dicen: tienen más influencia los amigos que nosotros. Luego preguntaron lo mismo a la izquierda a los hijos de esos papás. Misma pregunta. ¿Y qué contestan ellos? Al revés. Tienen más influencia mis papás que mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Importante dato para los DIF, para que transmitáis. Los padres tienen una baja autoestima sobre su capacidad de influir en sus hijos en temas de sexualidad. Creen que no pueden influir y, de hecho, somos más importantes para nuestros hijos que lo que pensamos. Esto es un estudio que yo estoy especialmente contento con este estudio. Nos ha costado mucho hacerlo. Está hecho con datos de más de 8.000 jóvenes, representativos de varios países. Nos ha costado mucho publicarlo. Hemos intentado 20 veces publicarlo porque no les gustaban los resultados. Al final hemos conseguido publicarlo en British Medical Journal Open Access. En el intento 21, creo que es mi récord, intentar 20 veces publicar algo. ¿Por qué? Porque este estudio es la primera vez que se demuestra con datos de varios países, datos representativos de varios países, que efectivamente, si haces campañas diciendo o insinuando que el condón es 100% eficaz, los jóvenes van a tener relaciones sexuales antes. Es la primera vez que se demuestra con datos. Y estas son bolitas que quieren decir, al estar a la derecha de la raya, quieren decir que efectivamente tienen relaciones sexuales antes. Y todas las variables a la izquierda son variables que pueden ser confusoras. Se ha ajustado estadísticamente por muchas cosas, por sexo, por edad, por país, por nivel socioeconómico, por nivel de religiosidad, por tipo de colegio público-privado, que sea de mixto o diferenciado. Da igual lo que hagas, la bolita se coloca a la derecha de la raya.
las campañas, estas hacen daño a nuestros jóvenes. Entonces, os recuerdo lo que decía Geoffrey Rose. Decía, tiene poco sentido esperar que los individuos se comporten de una manera diferente que sus semejantes. Es más apropiado cambiar las normas generales de comportamiento y las circunstancias que facilitan dichos cambios. En realidad hoy, un joven que no quiere tener relaciones sexuales lo tiene difícil. ¿Por qué? Porque ni siquiera las autoridades le apoyan. Y en su grupo le dicen que es un loser, ¿no? Y si encima es un estudiante de medicina, entonces es un mega loser, porque piensas, hombre, si es un estudiante de filosofía puede ser que no sabe cómo tener una relación sexual, pero un estudiante de medicina realmente tiene que ser tarao este joven que no tiene relaciones sexuales, porque sabe anatomía, sabe todo, ¿no? Es difícil, hay presión, no hay libertad, hay coacción en la sociedad actual para que lo correcto sea tener relaciones sexuales. Si no las tienes, eres raro. Ahora, hay que preguntarse, ¿queremos realmente ciertos cambios? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Realmente queremos? ¿Nos atrevemos realmente a intentar de verdad lograrlos? ¿O nos vamos a quedar en lo políticamente correcto? Muchas gracias.